Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Como siempre, unas breves palabras antes de comenzar esta nueva temática que nos ocupa hoy, que es por partida doble, ya que son temas afines relacionados con la temática principal. Como verán ustedes, la cantidad de material que ustedes van incorporando en cada una de las semanas y algo de días, que se les va dando para la resolución es importante, y debido a esto creo que ya hemos llegado al punto y al momento en donde vamos a incorporar, independientemente de todo el material que ustedes están recibiendo y procesando, vamos a incorporar las clases de consulta. Me gustaría que dejemos hoy día, es martes, para el día jueves, ustedes me envíen un mail a ricabre.gmail.com o ricardo.cabrera.umeduar, el mejor día y la mejor hora para realizar una consulta en donde la mayoría, o si son todos, es lo ideal, de ustedes se encuentren en condiciones de poder recibir clases de consulta. Esto es importante para ustedes en vista de que hemos avanzado ya, estamos en el cuarto tema efectivo, que va a ser prácticamente el quinto, porque hoy van dos, y vamos a seguir avanzando en la temática. La idea de esto es que no vayan quedando cabos sueltos, se vayan sacando las dudas, tanto de la parte teórica que hayan quedado luego del estudio de la temática, en la resolución de los seminarios o cuestionarios, los trabajos prácticos en particular que se están dictando, y un paréntesis aparte, en forma más distendida, los alcances de las lecturas críticas. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar directamente al primero de los teóricos que van a recibir ustedes, junto con la totalidad del material de este tema que nos ocupa hoy, que es específicamente proteínas. Cuando hablamos de proteínas, estamos hablando de una familia de biomoléculas de una gran importancia, pero que se aleja respecto de las otras dos grandes familias, como glúcidos y lípidos, en donde en glúcidos y lípidos nosotros enfocamos fuertemente hacia la proyección metabólica energética que tienen ellos y obviamente a su gran compromiso estructural desde el punto de vista celular. Cuando ingresamos a proteínas nos encontramos con una familia de moléculas que cumplen un rol importantísimo también, pero yo lo hacen en una proyección diferente desde el punto de vista metabólico hacia lo que nosotros entendemos claramente como la biosíntesis de proteínas y el gran rol que cumplen las proteínas. Para entender a las proteínas, tal cual lo hicimos con las otras familias de biomoléculas, tenemos que entender y conocer a su elemento mínimo. Su elemento mínimo se llaman aminoácidos y cuál es el comportamiento que estos aminoácidos tienen en particular respecto de su estructura molecular. Nuevamente la pregunta, ¿qué nos dice la estructura molecular de un aminoácido? Nos dice que es una molécula muy particular justamente porque dentro de los cuatro enlaces del carbono, el aminoácido tiene un enlace hacia un grupo de carácter básico como el grupo amino, NH2, o bien en otro de los enlaces el grupo carboxilo, que ustedes ya lo aprendieron cuando vieron ácidos grasos, en otro de los enlaces un hidrógeno y en el último de los enlaces una cadena carbonada de distinta naturaleza que le dará justamente la condición y propiedad y su comportamiento cuando ellos se vayan asociando entre sí para generar las primeras de las macromoléculas que vamos a estudiar. Es así que si nosotros pasamos a la primera diapositiva y vemos justamente un aminoácido, en este gráfico lo pueden tener de su libro de Antonio Blanco, que con gran pena, debido a que yo fui alumno de él, tengo que recordar que falleció la semana pasada, un gran maestro para todos nosotros y para todos los estudiantes de medicina. Simplemente esto en forma anecdótica, pero para que vean que los libros encierran muchas más cosas que los conocimientos de aquel que lo escribe.
sino todo el afecto que le tuvimos a los que tuvimos la oportunidad de interaccionar y conocerlos. Pero bueno, queda el legado, todo su material. Y entonces aquí tienen ustedes cómo una molécula, y aquí tienen un plano, genera que mediante su estructura, que es una estructura aminoacídica, es decir, tiene un carbono que se llama carbono alfa, el cual tiene grandes propiedades de quiralidad, debido a que los componentes de sus 4 enlaces son todos diferentes, salvando solamente un aminoácido, el más chico de todos, pero que nos van permitiendo que la asociación entre ellos se haga mediante una reacción muy particular. Esa reacción muy particular, tal cual ustedes vieron las relaciones o interacciones de tipo éter para los glúcidos, ésteres para los lípidos, con las proteínas, la interacción entre los aminoácidos que le permitirá la unión, llamada enlace peptídico, va a ocurrir mediante el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido. Ese tipo de interacción se llama interacción o reacción de tipo amida en función y conocimiento de la química orgánica. Ese enlace que tiene ahora de tipo amida, al cual ya me voy a referir en el próximo diapositivo, es muy importante. ¿Por qué? Porque a su vez este tipo de enlace de tipo peptídico es el que permite un eje de rotación, como pueden ver aquí en este gráfico, de manera que los aminoácidos puedan empezar a interaccionar y moverse en el espacio, ya que ellos van a conformar una estructura tridimensional, y esta estructura tridimensional, por su carácter de macromolécula, va a ser de fundamental importancia, ya que, a diferencia de las otras biomoléculas estudiadas, las proteínas generan una distribución 3D que le permite una adaptación tanto en el contexto estructural como en las capacidades funcionales de constituir distintos tipos de estructura. Basta mencionar el músculo estriado, basta mencionar el colágeno y basta mencionar también la capacidad de este eje de movimiento y rotación que les permite para adaptarse a distintos tipos de otras moléculas para conformar verdaderas estructuras macromoleculares. La reacción de tipo amida, como la pueden ver ustedes acá tienen un aminoácido, su carbono alfa, acá tienen otro aminoácido, su carbono alfa, y entonces aquí, mediante la reacción entre el carboxilo de este amino, el grupo oxidrilo del carboxilo, y un hidrógeno del grupo amino de este otro aminoácido, se produce una liberación de una molécula de agua y se produce un enlace llamado enlace peptídico. Es así que los aminoácidos se van a ir uniendo mediante este enlace peptídico y pueden formarse la asociación de 2 aminoácidos dipéptidos, de 3 tripéptidos, decapéptidos, etcétera, 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 pero verdaderamente el número está estrechamente relacionado con lo que el código genético o el genoma vayan indicando. Ustedes en el PRE habrán estudiado los RNA mensajeros o copia complementaria del gen en cuestión, y que luego, cuando se produzca el fenómeno de transducción a nivel del RNA ribosomal, se va a hacer la biosíntesis de una cadena polipeptídica. Entonces aquí surge la necesidad de definir qué es un polipéptido, qué es un péptido, qué es un polipéptido y qué es una proteína. Ustedes dirán, bueno, pero si es lo mismo, estamos hablando de asociación de aminoácidos. Y pues bien, sí, por asociación de aminoácidos todas las proteínas son semejantes desde el punto de vista estructural, pero por el tamaño son diferentes. Entonces llamaremos péptido a una molécula muy pequeña con pequeñas porciones de pequeñas asociaciones en el número de aminoácidos, y se dirán que son polipéptidos a todas aquellas asociaciones aminoácidicas que logren un peso molecular de 5.999 daltons. Esto equivale también, en la definición que ustedes encontrarán en sus libros, a un número aproximado de 50 aminoácidos. Por encima de esto, es decir, 6.000 daltones más, la molécula ya se deja de llamar polipéptido y se llama proteína. Muy bien. Entonces, ¿cómo se forma el enlace peptídico? Aquí tenemos
la condición de molécula, y como ustedes ya lo vieron, las moléculas desde el punto de vista de la interacción biológica son moléculas ionizadas, y entonces es así que ustedes van a encontrar en el grupo amino del aminoácido la fusión del NH3 con una carga más, es decir, una carga positiva. Y el carboxilo en su función ionizada con el grupo con la carga negativa, es decir, la parte catiónica, la parte aniónica. Estructura que ustedes la están viendo por primera vez, ya que ni los glúcidos ni los lípidos cumplían estas condiciones de poder lograr una condición de ionización doble. Importante este tema para tomarlo más adelante. Aquí tenemos el aminoácido 1, aquí tenemos el aminoácido 2, y es así entonces que el grupo carboxilo del 1 con el grupo amino del 2, fíjense, realizan una reacción de tipo amida con el oxidrilo, ¿sí? El oxidrilo del carboxilo con un nitrógeno del amino forman el enlace peptídico. Y este enlace peptídico más liberación de agua, ¿no es cierto? Entonces, el enlace peptídico genera un dipéptido y ya las propiedades no son del aminoácido 1 y del aminoácido 2. Ahora es una propiedad de la nueva estructura conformada que se llama dipéptido. Entonces ahora vamos a ver una molécula chiquitita. Fíjense ustedes, si ustedes lo buscaban por asociación, y enseguida me voy a referir a cada uno de ellos en particular, ya los vamos a conocer, y como toda familia de biomoléculas se asocian justamente por núcleos familiares, los cuales ya los vamos a ver qué características deben cumplir cada uno de ellos. Ustedes síganme a mí con el puntero, voy a buscar color, y entonces fíjense, ¿cuántos aminoácidos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. Por su condición de asociación de 6 aminoácidos, el prefijo va a ser hexa. Luego, por tener una asociación de poco número, va a ser un péptido, entonces un hexapéptido. Y luego van a colocar el nombre con el sufijo il de cada uno de los aminoácidos que están conformando esta asociación. Esta es la serina, este es el ácido aspartico, esta es la tirosina, esta es la lisina, esta es la alanina y esta es la cisteína. Entonces, ¿cómo la vamos a llamar? Pues bien, como ya les dije, comenzando la lectura de la izquierda hacia la derecha, vamos a encontrar que si esta es serina, se llamará seril, este es el aspartico, aspartil, esta es la tirosina, tirosil, lisina, lisil, alanina, alanil, y el último aminoácido se nombra tal cual es su nombre, cisteína. Entonces, recordamos, repasamos. Hexapéptido porque está conformado por 6 aminoácidos. Luego el nombre será el prefijo del aminoácido, del nombre del aminoácido con el sufijo il hasta llegar al último que llevará su nombre sin modificaciones. Primera particularidad. Segunda particularidad, y pregunta casi siempre de examen. ¿Cuántos enlaces peptídicos relacionan a 6 aminoácidos? En este caso, como estamos aprendiendo, lo vamos a ir marcando. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que es muy común que cuando uno dice cuántos enlaces peptídicos tiene un hexapéptido, todos dicen 6. Y generalmente, primero que está mal, y segundo, surge del error que al escuchar hexa, uno está pensando en asociaciones, y lo que, si bien están asociados, el número de socios son 6, pero se relacionan a través de 5 enlaces peptídicos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces ahora, como les dije, si hacemos un resumen, las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas muy particulares, ya que su asociación... Bien, entonces ahora, entendida esta parte, vamos a pasar al próximo diapositivo. Y como les dije, todos los aminoácidos se organizan bajo el formato de familias. Y la familia viene a darle el comportamiento que estos aminoácidos tienen desde el punto de vista de muchas propiedades que ustedes han ido ya estudiando y tratando con
glúcidos, lípidos, agua, etc. La primera de la familia de aminoácidos es la familia de los aminoácidos alifáticos neutros, con cadena no polar. Quiere decir que son bastante hidrofóbicos respecto de su cadena. Y la segunda y no menos importante conclusión que ya podemos sacar es que en la familia todos van a compartir una particularidad y esta particularidad va a venir dada por el grupo R, ya que si ustedes borren esto, a ver, voy a hacer un ejemplito. Por ejemplo, vamos a tachar esto, vamos a tachar esto, vamos a tachar esto, y esto. Entonces, fíjense que todos pasan a tener una misma estructura. Quiere decir que es todo lo que es el carbono alfa con su asociación al grupo amino y al grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces, ningún aminoácido sería diferente si nosotros buscáramos el diferente comportamiento en función de su carbono alfa. Es así que entonces la identidad para todos y cada uno de los aminoácidos que vamos a estudiar y a conocer hoy día está basada en su cadena lateral R. Responde a la condición de neutros con cadena no polar. Y si ustedes se fijan, hidrógeno para el aminoácido más pequeño de todos, que es la glicina o la glicocola, un metilo para la alanina, un isopropilo para la valina, un isobutilo para la leucina, perdón, butilo y propilo, y el iso para la isoleucina, que es la cadena, no cadena angulada, sino cadena recta, lineal, con una cadena, con un metilo en lateral. Entonces ahí es donde encontramos esto. ¿Qué comparten todos estos en su familia? Que todos tienen una polaridad de baja hacia nula. Sin embargo, el aminoácido siempre es polar porque tiene su grupo aminocarboxilo que le va a dar una condición de polaridad verdaderamente muy importante, entre las que vamos a ver a continuación también, no menos importantes. La próxima familia, entonces, son los aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar, perdón, con cadena polar no ionizable. ¿Qué quiere decir esto? En su cadena lateral existen grupos que tienen polaridad, pero estos no se van a ionizar, es decir, no se va a ir el hidrógeno y va a tener una carga negativa. Pero aquí el aminoácido ya tiene una polaridad relevante, a diferencia de la otra familia de los no polares. Aquí tenemos a la serina y la treonina. Como saben ustedes, existen 20 aminoácidos de importancia biológica y que son obviamente también el producto de la decodificación ribosomal y lo que luego formarán las cadenas polipeptídicas. Entonces es importante que vayamos viendo que en esta cadena que se va a ir formando por el producto de la decodificación a través de la transducción, va a ir se va a ir formando una molécula que tiene características muy particulares y muy particulares más aún respecto de su comportamiento. Pasamos a la tercera familia y en la tercera familia nos encontramos los aminoácidos neutros aromáticos. Como ustedes habrán visto en el PRE, cuando un compuesto molecular adquiere este tipo de asociaciones, ustedes habrán visto lo que era el ciclobenceno. Bueno, aquí lo que tienen ustedes son estructuras de tipo de la orgánica muy relacionadas a compuestos cíclicos aromáticos y por eso es que el aminoácido tiene esta R y esta es la fenilalanina, del grupo fenilo, la tirosina, que es igual que la anterior, pero aparece un oxidrilo, que en el grupo fenilo, y el triptofano, el cual, como pueden ver ustedes, es un grupo cíclico, como habrán visto si refieren en proyección a lo que estudiaron colesterol, ciclopentanoperidrofenantreno, en donde aparecían asociaciones de ciclos, que en este caso se llaman heterociclos porque aparece el grupo amino. En este grupo, en esta molécula, como pueden ver ustedes, aquí tenemos el carbono alfa, amino carboxilo y luego toda esta es la cadena que identifica al triptofano.
Entonces aquí recuerden, aminoácidos neutros, no ven carga por ningún lado, aromático porque su cadena R involucra grupos cíclicos. Luego aparecen los aminoácidos llamados aminoácidos del mal olor. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos son constituyentes de muchos compuestos orgánicos que al quemarse, este grupo sulfidrilo libera un olor muy particular. Algunos lo llaman como pelo quemado. Habrán visto algunas veces ustedes cuando están haciendo un asadito y colocan los chorizos bien atrás de la parrilla y hay que meter el brazo y la mano para poder dar vuelta al chorizo y luego siento como que me pica o me arde el brazo, me fijo en los vellos del brazo, están todos enruladitos. Le paso la mano porque me arde y entonces siento el olor y siento ese olor tan particular. Los vellos, en este caso, compuestos proteicos, pelos, ya también llamados pelos, cabellos, pues tienen un contenido de aminoácidos azufrados importantes y se debe a la existencia de estos aminoácidos con azufre, los cuales son dos, la cisteína y la metionina. Importantes estos grupos sulfidrilos cuando hablemos enseguida de lo que se llaman estructura de las proteínas. Entonces, si hacemos un resumen, vamos hacia atrás, tenemos que juntar 20 aminoácidos. 5 de la primera familia de los aminoácidos alifáticos neutros de cadena no polar. 2 de los alifáticos neutros con cadena polar no ionizable, 7. 3 de los aminoácidos aromáticos neutros, los cuales, esto en particular, que no se los dije, son los que le otorgan ese olor floral o floreado muy rico a muchos perfumes que nosotros sentimos en muchas plantas, con flores, ¿sí? La existencia de estos aminoácidos, no en todas, pero en muchas de ellas es la característica que le da del olor agradable. 3 más. Dijimos entonces 5 más 2, 7 más 3, 10. Más 2 con el azufre, lo cual ya estábamos en 12. Luego aparecen lo que yo les llamo, por una cuestión de reglita mnemotécnica, los aminoácidos ácidos. Los aminoácidos ácidos son aquellos que tienen en su cadena lateral, perdón, aminoácidos básicos, son aquellos que tienen en su cadena lateral otro grupo amino. Como pueden ver acá, acá está el carbono alfa con el grupo amino en carboxilo, en su cadena lateral aparece otro grupo amino, por lo tanto la basicidad de este compuesto es mucho mayor, ¿sí? Son más alcalinos, de ahí aminoácidos básicos. Aparece la lisina. Y luego la arginina ubica en el carbono alfa, toda esta cadena lateral, 1, 2, 3 grupos amino más, mucho más basicidad, mucho más alcalinidad, si lo tuviera que referir a el pH, como vamos a ver enseguida, aminoácidos básicos. Si aparecen aminoácidos básicos, puede haber ácidos. A la inversa de lo anterior, significa que en su cadena lateral existe un grupo carboxilo extra. Así aparece el ácido aspartico y en esta cadena el ácido glutámico. ¿Ven? Dicarboxílico, le saben llamar también. Y existen dos variantes aminadas de estos aminoácidos particulares ácidos, en donde en el grupo oxidrilo del grupo carboxilo se libera para formar agua y se asocia a un grupo amino. Estos se llaman aminoácidos variantes aminadas. Entonces aparece la asparragina, la variante aminada en el carboxilo que estaba en la cadena lateral, y la variante aminada del carboxilo de la cadena lateral para la glutamina. Importante cuando veamos metabolismo de proteínas en la segunda parte de la molécula. Y por último aparecen dos compuestos que no se le llaman aminoácidos sino iminoácidos, y estos aminoácidos es porque en su estructura el grupo, el carbono alfa, ha quedado encerrado dentro de esta estructura heterocíclica. Ven, acá está el carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo, el representante, la prolina, y su variante con oxidrilo o hidroxilada, que es la hidroxiprolina. Nuevamente fíjense la molécula, grupo amino, grupo carboxilo y una variante hidroxilada en esta posición, que es la variante hidroxilada de la hidroxiprolina. Entonces, a modo de resumen y repaso final, los aminoácidos se agrupan por familia, son 20,
Y si vamos al comienzo, 5 para los alifáticos neutros con cadena no polar, pues bastante hidrófobos, aunque tienen hidrofilicidad por su carbono alfa. 5 más 2 de los neutros con cadena polar, 7, pero no ionizable. Más 3 con los aromáticos de buen olor, 10. Más 2 los de mal olor con azufre, 12. Más 2 de los básicos, 14. Más 4 de los ácidos con su variantes aminada 18, más 2 de los aminoácidos, los 20 aminoácidos con su respectiva familia, con su respectiva estructura y la particularidad de comportamiento, como vamos a ver enseguida, cuando hablemos de qué pasa cuando estos aminoácidos se empiezan a asociar entre ellos. Muy bien, entonces, si dijimos que estos tienen una estructura particular, ¿qué pasa cuando estos aminoácidos entran en contacto en disolución? Y entonces cada uno de ellos tiene un comportamiento en función de cuál sea el pH en el cual yo coloque estos aminoácidos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí vamos a tener un aminoácido ácido, ven el grupo carboxilo acá arriba, y dice, si usted se guía por la flecha, que si yo coloco este aminoácido en un medio ácido, pues bien, el grupo amino se va a cargar positivamente y entonces la carga eléctrica va a ser más 1. ¿Qué nos pasa con esto? Si nosotros este aminoácido lo colocamos en solución, lo colocamos en un pH ácido y le aplicamos un campo eléctrico, esto es una estructura catiónica, es decir, va a mirar hacia el polo negativo, que es el cátodo. ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva. Pero ¿qué pasa si hacemos la inversa? Es decir, que lo colocamos en un medio alcalino. Si nos venimos a la estructura, el grupo carboxilo, ¿sí?, se va a ionizar con carga negativa, con liberación de una molécula de agua, el oxidrilo más el hidrógeno libera una molécula de agua, y entonces aquí nos va a quedar un aminoácido que va a tener una carga positiva en el grupo amino y una carga negativa en el carboxilo. Entonces, si aplicamos un campo eléctrico, más 1 de carga menos 1 de carga, la carga neta es 0. Por lo tanto, no va a migrar en el campo eléctrico. Y ustedes dirán, ¿qué importancia o qué relevancia tiene que nosotros tengamos que entender este tipo de explicación? Y la relevancia es que este tipo de comportamiento frente a variantes de pH genera lo que se llama el punto isoeléctrico. Y el punto isoeléctrico está definido como el pH en el cual el aminoácido adquiere una estructura de dipolo, por lo cual su carga eléctrica es, del punto de vista numérico, de 0, más 1, menos 1, pero de ninguna manera podemos decir que el aminoácido no tiene una carga eléctrica, ya que por el contrario adquiere una estructura de dipolo. Fíjense, el pH, el punto isoeléctrico en el cual este aminoácido en particular adquiere una carga eléctrica igual a 0, es 2,9. ¿De qué estamos hablando? De un aminoácido ácido, entonces totalmente lógico. Recuerden, importantísimo el punto isoeléctrico, porque es aquel punto, aquel valor de pH en el cual nos permite a nosotros identificar todos y cada uno de nuestros aminoácidos. Sigamos jugando con este mismo aminoácidos. Si nosotros aumentamos la alcalinidad, es decir, aumentamos los oxidrilos, pues, ¿qué pasa? Sobre este aminoácido que ya se había quedado cargado, el grupo carboxilo había liberado un hidrógeno para formar agua, el segundo carboxilo lo hace, entonces hagamos esta cuentita, menos 2 más 1, la carga es menos 1. Si aplico un campo eléctrico, se va a comportar como un anión y se va a movilizar hacia el ánodo de carga eléctrica positiva. Y si yo aumento aún más la alcalinidad, este grupo amino que está cargado positivamente se va a neutralizar y la carga eléctrica va a ser menos 2. Mucho más cargado el aminoácido. Si vamos a la inversa, acá
aumentamos el ácido, pues bien, se protona el grupo amino, se hidrogena o hidroxila el grupo carboxilo de la cadena lateral, o bien en el estado más ácido de todos queda la estructura de los ácidos completa con el grupo amino cargado positivamente. Entonces, resumen, vamos a ver aquí el punto isoeléctrico, que es aquel que nos permite ver cómo los aminoácidos se comportan en medios de disolución con variantes de pH. Y antes de llegar a la conclusión final, veamos un aminoácido básico. Si yo aumento, acá tienen ustedes el amino, otro amino más. Si yo lo empiezo a alcalinizar, lo que yo empiezo a encontrar es que tomo una carga eléctrica, se ioniza el grupo carboxilo, entonces tengo más 2 menos 1 es más 1, entonces se comportará como un catión. Muy bien la conclusión. Segundo, si yo sigo aumentando, se me neutraliza el amino y entonces su comportamiento es el de dipolo. Si es el dipolo, lo que se ha formado, su carga eléctrica es cero, es una molécula neutra, aunque está cargada porque tiene característica de dipolo, y fíjense el pH 9,7. Responde perfectamente al comportamiento de un aminoácido básico. Ustedes dirán, tanta explicación y tanto detenernos en este punto. ¿Por qué? Porque las proteínas y sus variantes aniónicas o de sal, proteinatos, son el sistema buffer orgánico más fuerte que tenemos en el organismo. Ya que si ustedes ven que un solo aminoácido puede tomar todos estos comportamientos respecto del pH como variable, pues ellos son capaces de compensar las variantes de pH que puede haber en el medio intracelular, extracelular, donde ellos estén funcionando. Luego, si yo esto lo multiplico por n, entiéndase esto, polipéptidos, proteínas, es decir, asociaciones macromoleculares, entenderán ustedes que la capacidad buffer de las proteínas y sus variantes de sales es verdaderamente fuerte y es una función muy importante que las proteínas cumplan dentro del equilibrio de la homeostasis y la regulación del pH. A modo de refrescar y recordar, recuerden que el otro gran regulador llamado buffer, como ahora este proteína-proteinato, su capacidad buffer y ellos también llamados medios tampón o buffer es altísima, son el grupo inorgánico ácido carbónico y bicarbonato. Muy bien, entonces terminamos o aumentamos nuestras particularidades para los aminoácidos cuando hablamos de los aminoácidos esenciales. Recordarán ustedes que para los ácidos grasos este concepto de esencialidad ya fue incorporado cuando ustedes dijeron que existían múltiples ácidos grasos, que mayoritariamente la importancia bioquímica humana o biológica son de los números pares de carbonos, etc. Pero había tres en particular que debían ser incorporados con la dieta, todos ellos dentro de la familia de los insaturados, como era el linoleico, linolénico y araquidónico. Pues bien, los aminoácidos aumentan y redoblan la apuesta, ya que de los 20 aminoácidos que nosotros hemos presentado aquí en este comienzo de la clase, aparecen 8 aminoácidos que deben ser incorporados con la dieta, y en esta tabla pueden ver cuáles son ellos: la L-fenilalanina, L-isoleucina, L-leucina, L-lisina, L-metionina, L-treonina, L-triptofano y L-valina. Al lado de ellos, cada uno le hemos puesto los valores de los requerimientos diarios en que deben ser incorporados. ¿Qué particularidad están viendo ustedes en este diapositivo? La particularidad es que hasta ahora las series isoméricas que ustedes venían estudiando y manejando para las biomoléculas de importancia biológica y de necesidad celular eran de la serie D. Sin embargo, los aminoácidos de importancia biológica son todos de serie L. ¿Por qué? Porque como verán en el segundo semestre, cuando veamos la bioquímica dinámica, nos vamos a encontrar que los transportadores específicos de aminoácidos a nivel duodenal reconocen solo los aminoácidos de la serie L. Los de la serie D
siguen en el tubo digestivo y son utilizadas por las bacterias saprófitas del intestino. Entonces, si ya definimos qué es lo que eran los aminoácidos, si ya conocimos cuáles eran los aminoácidos, si ya demostramos esta condición de buffer o amortiguadora como propiedades físico-químicas y a su vez los tenemos que responden al carácter de esencialidad porque 8 de ellos deben ser incorporados con las dietas, lo único que nos queda para cerrar antes de pasar a ver su comportamiento es la clasificación de las proteínas. Pues bien, como ya les dije, siempre vamos a buscar la más simple de entender y las proteínas las podemos clasificar en simples, que es aquella que están conformadas solo por la asociación o unión de aminoácidos y aparecen muchas quizás conocidas ya por ustedes como la albúmina, las globulinas, las histonas, las glutelinas, las gliadinas, las escleroproteínas, componentes de los cartílagos, y todas estas que cumplen funciones variadas dentro del organismo, tanto lo estructural como lo funcional. O bien pueden ser proteínas complejas, las cuales ustedes ya han visto a modo de la inversa, cuando vieron lípidos y glúcidos complejos, en donde decía se asocian con moléculas de otra naturaleza, vuelven a aparecer las nucleoproteínas, que son proteínas asociadas con nucleótidos, las cromoproteínas asociados con estructuras que dan color, tal cual sea el grupo hemo, en donde el grupo prostético, el grupo hemo es un grupo asociado a hierro y a las porfirinas y es el constituyente de la hemoglobina, las glicoproteínas, constituyentes de membranas celulares y marcadores inmunohistoquímicos muy importantes de la identidad celular, las fosfoproteínas, es decir, grupos fosfatos, las lipoproteínas, asociaciones con lípidos muy importantes para el transporte de lípidos exógenos y endógenos, y las metaloproteínas, asociaciones con cationes de distinta naturaleza. Entonces, en resumen, hasta ahora hemos conocido cuáles son estos componentes elementales de las proteínas y a continuación pasaremos a explicar su comportamiento cuando ellos comienzan a asociarse. Entonces, antes de mostrar el diapositivo, hagamos el razonamiento. Si yo tengo dos aminoácidos, voy a poner dos aminoácidos, un dipéptido, una molécula muy pequeñita, peso molecular pequeño, comportamiento escaso desde el punto de vista biológico. Pero si vamos a un péptido chiquito, por ejemplo, voy a ponerle la LHRH o GNRH. Ustedes la habrán estudiado en biología cuando vieron el capítulo de hormonas, que es el péptido liberador de hormonas hipofisarias muy relacionadas con la reproducción, entre otras, como son la FSH y la LH. Ahora, ese péptido es un decapéptido y fíjense la importancia biológica que tiene. Regulador hormonal de la función reproductiva, entre otras. Entonces, el tamaño de la proteína aquí no viene en una relación directa a un aumento de importancia en su función, sino que aquí el tamaño no guarda una relación directa. Sí lo hace desde el punto de vista estructural. Una macromolécula del tamaño de la albúmina es una molécula verdaderamente muy grande. Hablar de un decapéptido parecería ser que tiene una importancia biológica menor, pues aquí no es así, ya que cada péptido, oligopéptido o proteína cumple un rol principal y fundamental y de allí su importancia. Muy bien, entonces, si tenemos una molécula que tiene 10 aminoácidos, ¿qué va a pasar cuando estos aminoácidos son de distinta naturaleza química en función de las familias que ustedes han estado estudiando? Y nos vamos a empezar a encontrar que si tenemos el aminoácido 1 y el aminoácido 2, y los dos son de distinta naturaleza química, ellos van a tratar de hacer una reacción de algún tipo que los relacione y le dé mayor estabilidad molecular, ya que no puedo tener un aminoácido muy hidrofóbico al lado de un muy hidrofílico y que no pase nada entre ellos. Entonces, eso es lo que lleva a que una cadena polipeptídica empiece a tomar esta forma de estructuración 3D, tratando de buscar interacciones químicas entre los aminoácidos de la misma familia. Es así
que la primera estructura es la estructura producto de la decodificación del RNA mensajero y se llama estructura primaria. La estructura primaria, y acá vamos a utilizar una palabrita que es muy simple pero nos ayuda mucho, cuando decimos ¿qué define a la estructura primaria? Y aquí tenemos que ver la estructura molecular, como decimos nuevamente la molécula diciéndonos cosas. Y la estructura molecular para la estructura primaria está definida por el enlace peptídico. Esta unión de tipo amida entre el amino de un aminoácido y el carboxilo del otro aminoácido, como vimos en la primera diapositiva, y que se asocian entre sí para generar estas largas cuentas o cadenas de aminoácidos que ahora pasan a llamarse, de acuerdo a su peso molecular o al número de aminoácidos, polipéptidos o proteínas. ¿Sí? Entonces, el enlace peptídico es el que define, aquí tienen 1, 2, 3, 4 enlaces peptídicos, por lo tanto estamos hablando de 5 aminoácidos relacionados que nos determinan la estructura primaria. ¿De quién va a depender de que acá sean 5, 10, 20 o 40? Pues del código genético, ya que la lectura del RNA mensajero a nivel de las unidades ribosomales es la que nos define finalmente qué proteína tenemos y esa identidad viene dada por el código genético y la asociación viene dada por el enlace peptídico. Ahora bien, fíjense que tenemos muy poquititos, en definitiva, pero acá comparado con la glucosa, comparado con el ácido palmítico, vemos que esto es verdaderamente mayor en peso molecular y tamaño. Nos encontramos que esta molécula puede tener este primer aminoácido ser un alifático neutro cadena no polar, al lado podemos tener un aminoácido azufrado, al lado podemos tener un aminoácido aromático, al lado un ácido, después un básico, después podemos repetir otro básico. Entonces, el comportamiento en esta estructura primaria no nos permite a nosotros estabilidad molecular. Entonces, la molécula ella misma va a empezar a hacer asociaciones en función de un cambio estructurales que permitan darle mayor estabilidad a esta molécula que por identidad ya nadie la va a cambiar. Ya será una albúmina, puede ser una globulina, puede ser lo que ustedes quieran, pero funcionalmente esta molécula no es estable, por lo tanto tiene que lograr estructura. Es así que cuando dos aminoácidos, acá tienen una primera estructura de asociación entre cadenas de aminoácidos, ¿sí? Y enfrenta o encuentra, mejor dicho, mediante estructuración, que dos aminoácidos tienen la posibilidad de generar un enlace, una interacción de tipo puente hidrógeno, van a conformar la primera de las estructuras que relacionan cadenas polipeptídicas de distintas proteínas. Acá tienen la proteína 1 con su estructura primaria, la 2 y la 3, pero se empiezan a generar puentes hidrógenos entre los aminoácidos de la distinta cadena y esto genera lo que se llama estructura de lámina beta. ¿Por qué de lámina? Porque ellos van generando, como ven ustedes acá, láminas asociativas entre cadenas polipeptídicas y por eso estas láminas, como las pueden ver acá, llevan el nombre de láminas beta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una sola cadena polipeptídica empieza a relacionar sus aminoácidos entre sí? Pues bien, cuando un aminoácido empieza a, perdón, una cadena única empieza a buscar una estructuración en el espacio que confronte aminoácidos que pueden compartir un tipo de interacción química entre sí, y esta interacción es un puente de hidrógeno, generan lo que se llama la alfa hélice. ¿Sí? Nuevamente, la estructura secundaria está definida por los puentes hidrógenos, que serán de alfa hélice cuando los puentes hidrógenos se producen dentro de la misma cadena. Sería una reacción entre aminoácidos que tienen grupos polares y permiten relacionarse por puente hidrógeno intracatenariamente, o bien, como les expliqué recién, la lámina beta que relaciona distintas cadenas, una cadena 1, una cadena 2, aminoácido de la cadena 1 con aminoácido de la cadena 2, que genera un puente hidrógeno y empieza a generar esta fuerza de cohesión por relación entre interacciones
que permite que vaya agarrando, la molécula vaya tomando estabilidad molecular. Cuando hablamos de estabilidad molecular, rápidamente referimos a esta estructura o estabilidad molecular que permite que termodinámicamente la entalpía en su estructura sea mayor que la entropía, entonces la molécula no tienda a romperse. Muy bien, si ustedes ven acá, desde el punto de vista del dibujo, la estructura alfa será un rulo, que dice que para asemejarlo y recordar la estructura alfa basta ver una enredadera cómo va tomando su posicionamiento alrededor del tronco de un árbol. Entonces ahí tienen una. Y el plegamiento beta se llama estructura en biombo. Habrán visto un biombo que uno lo va quebrando en sus ejes de estructurales y entonces adquieren esta estructura así que les permite que sea la estructura en lámina beta. Desde el punto de vista del dibujo, siempre ustedes saben que cuando nosotros vamos asociando aminoácido con aminoácido, finalmente van a quedar dos extremos. A ver cómo me acomodo acá. Dos extremos. Esos extremos se llaman el carboxilo terminal y el amino terminal. Esos polos se llaman polos de crecimiento. Toda cadena polipeptídica tiene un polo de crecimiento dado por el extremo carboxilo de un aminoácido, que es el extremo de la cadena, y el amino del otro aminoácido, que es el otro extremo de la cadena. Muy bien, estructura secundaria definida por el puente hidrógeno. Ahora bien, esta estructura que hemos tomado ha obligado a otros aminoácidos. Pongamos, por ejemplo, si teníamos una relación entre el aminoácido 23, vamos a una relación de cadena única, hélice alfa. El aminoácido 23 se relacionó con el 57 y el 232 con el 4. Esto obliga a que muchos aminoácidos que no hacen puente hidrógeno pues empiecen a hacer otro tipo de reacciones intracatenarias entre sí, o si son por combinación entre cadenas también entre sí, y entonces aparece la estructura terciaria. Y este gráfico que está tomado del libro de Blanco dice que todo tipo de interacciones que se puedan generar entre los aminoácidos hacen que la proteína finalmente logre una estructuración 3D, es decir, tridimensional, y logre función. Quiere decir que recién ahí, cuando la proteína ha logrado una estructura terciaria, porque independientemente de que en la estructura terciaria se repiten las interacciones de puente hidrógeno entre los aminoácidos, pero pueden haber fuerzas de atracción y repulsión como las fuerzas de Van der Waals, pueden haber atracciones hidrofílicas, pueden haber atracciones hidrofóbicas, puede aparecer, como le dije, los aminoácidos azufrados, el puente disulfuro, todo tipo de reacción química que ustedes conocen, obviamente son aquellas que permitan los aminoácidos entre sí, son lo que le van a dar esta conformación en 3D que, independientemente de darle mayor estabilidad a la que ya habíamos logrado con la estructura secundaria, se estabiliza mucho más la molécula y logra función. Es así que ya cuesta mucho llegar a entender, como veíamos en los glúcidos, una forma piranosa o furanosa, o como veíamos en la estructura micelar en un lípido. Cuando hablamos de estas macromoléculas, pues esta estructura 3D la pueden ver simbolizada de esta manera, y en forma gráfica, la hélice alfa, ¿sí? Que están aquí relacionados con cordones de unión aminoácidicas entre las distintas partes, que a diferencia de otras moléculas aparece la palabra dominios, es decir, una proteína puede estar compuesta por más de un dominio, y aquí tienen un dominio, otro dominio, uniones de conexión, etc. Muy bien, pero puede estructurarse todavía más una proteína, y aquí viene la conclusión, ya que las proteínas pueden, no todas, pero sí una gran mayoría de ellas, en función de su complejidad molecular, pueden estructurarse en forma cuaternaria. ¿Esto qué es? Cuando dos dominios, cuando dos proteínas con estructura terciaria perfectamente organizada por todas las interacciones que venimos hablando hasta ahora, dos proteínas tienen aminoácidos que permiten reacciones de tipo puente hidrógeno entre un aminoácido de esta proteína con estructura terciaria y de esta proteína con estructura terciaria, aparece lo que se llama la estructura cuaternaria.
La estructura cuaternaria guarda una relación directa con la complejidad funcional. Entonces ustedes habrán escuchado hablar de las inmunoglobulinas, tema en el que nos vamos a referir dentro de un rato en otro teórico. Habrán escuchado hablar de las globulinas, habrán escuchado hablar de la albúmina, habrán escuchado hablar de enzimas, pues son todas proteínas que responden por su complejidad a este tipo de estructura. Aquí tienen una porción de puente hidrógeno, otra porción de puente hidrógeno, entre distintos grupos. Esta es la simbología para las láminas betas, las flechas, y esta es la simbología para las hélices alfa y la secuencia de aminoácidos de conexión entre los distintos dominios de la proteína. Entonces, como pueden ver ustedes, estas macromoléculas adquieren complejidades moleculares que le dan una estructuración de tipo tridimensional fundamental para el tipo de actividades que van a cumplir dentro de lo que es la biología celular. Entonces, si vemos la próxima, podemos ver aquí una estructura cuaternaria. La molécula es la hemoglobina, ustedes la conocen como el pigmento rojo, los glóbulos rojos, pero es una proteína transportadora de gases. Y fíjense que tienen la cadena alfa 1, la cadena alfa 2, la cadena beta 1, la cadena beta 2. Es decir, dos tipos de estructuraciones terciarias que han hecho puente hidrógeno entre sí y se han estructurado en forma cuaternaria para formar una única proteína llamada hemoglobina, la cual, desde el punto de vista proteico, es la globina y el grupo prostético es el grupo tetrapirrólico en asociación con el hierro, que es el que tiene la gran capacidad funcional de intercambio gaseoso entre hierro más 3, oxígeno, transporta oxígeno, hierro más 2, toma CO2. A eso no nos vamos a referir en este momento. Entonces, a modo de resumen, para que recuerden, de las estructuras, la estructura primaria viene definida por el enlace peptídico que relaciona los aminoácidos entre sí, producto de la decodificación génica. La estructura secundaria, como ven, ya podemos tener hélices alfa o, como ya les dije, en lámina beta. Recién me olvidé de decirle que este tipo de estructuras secundarias ya no permiten definir a dos grandes grupos de proteínas que ustedes las van a ver, que son las proteínas fibrosas, que van a responder más a la estructura de lámina beta, y las proteínas globulares, que van a responder más a la estructura de la hélice alfa. Estructura secundaria, entonces, definida o determinada por la interacción de puente de hidrógeno entre aminoácidos de una cadena o entre cadenas. La estructura terciaria, como ya les mencioné, todo tipo de interacción que se pueda dar entre los grupos R de los aminoácidos, ya que los grupos del carbono alfa están formando parte de la estructura primaria, el enlace peptídico, y la estructura terciaria, entonces, fuerzas de Van der Waals, atracción y repulsión, atracciones hidrofílicas, atracciones hidrofóbicas, interacciones puente hidrógeno, interacciones puente disulfuro, son lo que ya nos permiten estructurar en forma 3D y darle función biológica a las proteínas. O bien la asociación de dos grupos de proteínas con estructura terciaria que pueden realizar puentes hidrógenos entre sí, y entonces realizan una interacción de puente hidrógeno entre las dos estructuras y conforman lo que se llama la estructura cuaternaria, cambiando radicalmente sus funciones, ya que esta en su conjunto conforma una única proteína y no es la individualidad de las dos que le dieron su origen. Entonces, como pueden ver ustedes, la parte de proteínas, esta unidad de proteínas es verdaderamente muy atractiva, son moléculas que tienen comportamientos muy variados, las complejidades funcionales están directamente relacionadas a su estructura, y si tomamos esta unidad con la unidad 1, cuando usted vio célula, usted mismo se va a responder a dónde es que se llevan adelante este tipo de estructuraciones moleculares, para este caso proteicas, y entonces rápidamente va a referir al retículo endoplasmático rugoso y en su especialización al aparato de Golgi.
Luego, por los por los organelas no limitadas por membranas, este tipo de estructuras son movilizadas a los espacios o sitios de acción específica en donde la molécula proteica cumplirá su función. Ustedes cuando vieron célula vieron que las proteínas son componentes estructurales por excelencia de la membrana y le dan esta gran funcionalidad. Y es así que cierro este teórico mostrándole algo que tiene que ver con las preguntas que van a venir asociados y que tienen que ver mucho con la actualidad, por lo cual yo estoy hablando a través de este programa. Y entonces acá tienen la estructura del correlativo de la familia de los arcos 2, de los que deriva el famoso COI-19, en donde fíjense ustedes que la estructura proteica, acá tienen glicoproteínas en espiga, proteínas en su membrana, enzimas, el contenido de RNA del proteico y proteínas estructurales de membrana y de identidad. Estas glicoproteínas y este conocimiento de todas las estructuras moleculares, en este caso puntualmente las estructuras proteicas, que se asocia a la estructura de esta partícula vírica, es la que proyectan a futuro el obtener una vacuna, porque si nosotros generamos anticuerpos, que son proteínas, que induzcan el bloqueo de la porción vírica de esta molécula, pues lograremos la contención a futuro. En principio lograremos inmunizarnos a aquellos que no estamos enfermos. Aquellos que están enfermos harán lo que se llamará inmunidad adquirida, a la cual me voy a referir en el teórico que sigue. Pero pueden ver cómo estos que son muy bonitos, por el dibujito, son muy bonitos, tan dañinos y tan nocivos, las proteínas son constituyentes primordiales de su estructura, de su capacidad vírica y de su capacidad de reconocimiento y en ello basado el reconocimiento por parte de nuestro sistema inmunitario para lograr lo que luego será el rechazo mediante la producción de anticuerpos o bien la inmunidad mediada por célula, a la cual me voy a referir en otro teórico. Por ahora, esto da por finalizado lo que es la parte de proteínas, estructuras, generalidades y vamos a pasar al próximo teórico en unos minutos más en cuanto cargue la clase en sí misma.